Hola, ¿qué tal, guerreros y guerreras? Bienvenidos a una charla con café más en este canal de YouTube de Cuna de Guerreros Monterrey. Recuerden que esta serie de videos que estaremos subiendo próximamente tienen un único objetivo. Es el de informarnos y aprender más sobre algunos temas que van a hacer que nosotros entendamos un poquito acerca de nuestra enfermedad y cómo trabajar el programa de Alcohólicos Anónimos. En el video anterior abordamos el primer paso, la admisión, que estoy seguro que a más de uno nos ha costado llegar a ese convencimiento y llegar a esa verdadera admisión que requiere este primer paso y aceptarnos, ¿no? Recuerden que no necesariamente tenemos que haber bebido o tenemos que habernos drogado o tener alguna adicción, perdón, para ser parte de esta agrupación. Nos hemos dado cuenta que el programa, aunque efectivamente se creó en un principio para alcohólicos, nos hemos dado cuenta que mucha gente con problemas emocionales también ha originado un cambio en su manera de beber, en su manera de vivir, perdón. Y esto pues ha hecho que el programa se vaya adaptando a muchas cosas, a muchos tipos de enfermedades, de muchas personas, de muchas edades, porque hoy en día vemos una cantidad muy grande de jóvenes dentro de los grupos de AA. Y pues el día de hoy, nosotros en Cuna de Guerreros Monterrey creemos que cada batalla deja una enseñanza y que incluso en esos momentos más oscuros siempre puede aparecer una luz. Hoy en este video vamos a hablar sobre el segundo paso, un paso que para muchos marca el inicio de algo muy importante, volver a creer que la recuperación es posible. ¿Cuántos de nosotros llegamos sin esperanza, llegamos sin fe, llegamos como ese enfermo desahuciado en un hospital que ya solamente cuenta los minutos o las horas para morirse? Así hemos llegado la mayoría de nosotros a una agrupación o al programa de recuperación AA. Eh, Cada quien ha luchado contra adicciones, contra alcoholismo, contra enfermedades emocionales, y a veces lo más difícil no es dejar solamente de consumir o dejar de gritar o dejar de hacer esas cosas que venimos arrastrando, sino de volver a recuperar esa esperanza. El segundo paso nos habla mucho sobre la fe, sobre confiar, y pues la mayoría de nosotros hemos perdido la confianza inclusive en nuestros seres queridos. Nunca han escuchado esa parte de es que tú nunca vas a cambiar, es que tú siempre vas a seguir así, es que tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Todas esas cosas nos afectan, compañeros. Todas esas cosas nos generan a nosotros un pensamiento hasta cierto punto resignación, en el que ya no hay otra salida más que seguir en nuestro consumo, seguir en la adicción, seguir con nuestros problemas y decir pues ya que sea lo que tenga que pasar. El segundo paso nos enseña eso, a volver a confiar y recobrar esa fe en algo o en alguien. Porque seamos honestos, muchos de nosotros también llegamos demasiados dolidos con la sociedad que nos hizo a un lado. Ahí viene el borracho, ahí viene el adicto, ahí viene la vieja loca, ahí viene el depresivo, y eso hasta cierto punto, esas etiquetas que te pone la sociedad te van alejando y te van haciendo una resignación de ti, de decir pues ya eso es lo que soy, ¿no? Y en el programa de AA nosotros hemos entendido que el pasado y todas las acciones que nosotros hemos hecho no nos definen como persona, y la persona que tú crees que eras no eres. Tienes que descubrir, y para eso el grupo como tal nos ayuda a nosotros a descubrir quiénes somos verdaderamente, sin esas fugas, sin el alcohol, sin la adicción, sin esos comportamientos negativos que en definitiva nos han llevado a tener una vida inútil e infeliz. Bien, compañeros, para que aprendamos en este video, voy a ir leyendo un poco la literatura de AA. Si tú tienes tu libro, puedes abrirlo e ir siguiendo la literatura con nosotros, o inclusive pues puedes escuchar, y si quieres ir subrayando algunas cosas o haciendo algunas anotaciones, todo es válido. Recuerda que estos videos son para nosotros seguir aprendiendo.
Este segundo paso empieza diciéndonos quizás dos palabritas, bueno, tres, que son muy importantes para entenderlo. Dice, llegamos a creer. ¿Qué nos dice, qué nos dice que es creer? Es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Esto nos quiere decir que es que me habla de confianza, que tengo que creer que eso está pasando, aunque yo no lo vea, aunque yo no tenga pruebas, que no esté demostrado, pero que yo entienda que sí existe, como la confianza a ciegas, ¿no? Entonces, para estas tres palabritas con las que arranca este segundo paso de llegamos a creer, es entender que nosotros tenemos que llegar a ese proceso, estamos en el proceso de empezar a confiar y creer en eso que nos ha prometido doble A, que es el sano juicio, o que es pues, estar en paz o encontrar eso que tanto hemos anhelado dentro del programa. Cuando, cuando en el segundo paso nos dice llegamos a creer, no significa que la persona ya tenga una fe absoluta o inmediata, sino que describe este proceso como un proceso gradual. Es decir, primero tengo que abrirme a la posibilidad de que la recuperación sí es posible, porque como decía anteriormente, muchas veces venimos de momentos en nuestras vidas donde nos sentíamos desahuciados, donde no creíamos que iba a haber una segunda oportunidad para nosotros. Muchas veces dábamos por hecho que nuestra vida iba a ser así para siempre, porque esa es un, pues una característica de una persona enferma como yo, ¿no? Que simplemente solamente se cierra la idea de que no hay otra opción más. Por eso, el segundo paso nos abre la posibilidad de que esa recuperación sí es posible. También tengo que aceptar que puede existir una ayuda mayor que yo, mayor porque siempre quise tomar mis propias decisiones, siempre quise hacer lo que yo creía que era lo que tenía que hacer y pues los padrinos en una agrupación te dicen, ¿no? Que todo lo que tú hiciste no te llevó más que a terminar en una sala de recuperación o a estar para las personas que aún no se han integrado a un grupo de doble A o de cualquiera denominación, pues que todavía sigas, que estés en los problemas que estés actualmente. Esta palabra de llegamos a creer permite que la esperanza empiece a entrar poco a poco en la mente y en el corazón, que empecemos a romper esa barrera que nos ha impedido ver el más allá. Hay un tema muy increíble dentro de AA que se llama la milla extra. La expresión llegamos también es importante porque indica que no se va a llegar solo, sino acompañado. No dice llegué, sino llegamos. Esto quiere decir que va a ser un proceso que vas a ir acompañado por el grupo, por la experiencia de otros, por escuchar historias de recuperación. La palabra, en palabras más simples, llegamos a creer significa empezar a tener esperanza, aunque al principio sea solo un poco. Ese es el momento en que una persona deja de pensar esto no tiene solución y empieza a pensar tal vez si hay una salida. Entendiendo esto, el segundo paso nos lleva y nos dice, llegamos a creer que un poder superior, si bien algunos pueden interpretarlo y optar como un dios o una presencia divina, para otros pueden optar por encontrar su poder superior, por ejemplo, en el mismo grupo de AA, en la naturaleza del universo o en otra persona, ¿no? Eh, Entender que yo solo no puedo, que a fuerza tiene que haber alguien superior a mí. Esto quiere decir, es como por ejemplo en un trabajo, compañeros. Tú pues tienes que hacer lo que tu jefe te dice, porque si tú te rebelas ante tu jefe, lo único que vas a lograr es que te corran, te despidan o te llamen la atención, ¿no?
Básicamente, el segundo paso me invita a esto cuando me habla de un poder superior. Entiende que hay alguien que te va a decir qué tienes que hacer y lo tienes que hacer. Y si no lo quieres hacer, no hay problema. Te espera una recaída, te espera volver a tu vida de antes o pues seguir en los mismos pasos en los que has caminado. Recuerda que nuestro programa no es religioso, por lo consiguiente, tu poder superior puede ser cualquiera, pero a mí me dijo mi padrino, Edgar, si tu poder superior es una mesa, pero cree que esa mesa te va a ayudar y te va a devolver ese sano juicio. Hablando del sano juicio, ¿no? Porque nos dice el segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? El sano juicio se refiere a la salud mental de la persona y la capacidad en que ésta se adapta a la realidad. Hablamos de salud del hombre en su totalidad, ya que solo esto podrá adaptar adaptación sólida a la realidad. Por ejemplo, en pocas palabras, el sano juicio es adaptarme a todo lo que me rodea, adaptarme a todo lo que estoy viviendo. No lo voy a poder cambiar. Por ejemplo, si hay problemas, es poder yo tener la valentía de poder seguir mi vida adelante y poder tomar mis propias decisiones sin que me afecte todos los comentarios o todo lo que esté pasando a mi alrededor. Entonces, cuando hablamos en este segundo paso, dice, tengo que llegar a creer que ese poder superior me va a devolver el sano juicio. Entonces, yo tengo que confiar ciegamente, volver a tener fe de que si yo me someto o si yo me adapto y hago todo lo que ese poder superior me dice que tengo que hacer para recuperar ese sano juicio, me dice que me lo va a devolver. Y bien, vamos a retomar nuestra lectura. Dice, al llegar al segundo paso, la mayoría de los recién llegados en AA se ven enfrentados a un dilema, a veces un grave dilema. ¿Cuántas veces hemos oído gritar, miren lo que nos han hecho, nos han convencido de que somos alcohólicos y que nuestras vidas son ingobernables? Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede liberarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer y hay otros que aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Bien, ya nos tienen con el agua en el cuello, pero ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideramos primero el caso de aquel que dice que no quiere, el caso del rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se ha vanagloriado, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que el alcohol le ha vencido para siempre, pero ahora todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. ¿Cuánto le encanta la idea de que el hombre que surgió tan majestuosamente de una sola partícula del barro primitivo sea la vanguardia de la evolución y por consiguiente el único Dios que existe en su universo? ¿Ha de renunciar a todo eso para salvarse? Bien. Este segundo paso primero nos dice, ya nos convencieron de que somos alcohólicos, ¿ahora qué más? Bueno, en esta parte dice que no basta con solamente admitir y decir soy alcohólico, soy adicto, soy un enfermo emocional. Tengo que entender que esa enfermedad ya me superó, lo veíamos en el primer paso. Esa enfermedad ya no la puedo controlar, aunque a veces muchos AA en recuperación que han pasado ciertas 24 horas dentro del programa, a veces dicen, es que yo ya lo controlo, yo ya no voy a beber, ya no voy a volver a drogarme o ya no voy a volver a recaer, ¿no? La palabra que decimos. Pero el programa de AA siempre nos ha recalcado que no podemos dar por hecho nada. Todos estamos al mismo paso de volver y recaer.
En esta parte yo tengo que entender que solo no puedo, compañero, que tengo que a fuerzas creer en un poder superior y que ese poder superior me va a librar de ese sano juicio. No dice que tú solo te vas a librar del sano juicio, dice que solo un poder superior puede librarte de esa obsesión. Y dice que algunos no quieren creer en Dios porque muchas veces lo estigmatizamos y tenemos el tabú de que Dios es solamente religión, es solamente ese Dios que está en una cruz en la sala de todos, crucificado, o ese cuadro de Dios que está colgado en la pared. Y no, en AA hemos entendido que no es necesario tener una religión como tal para confiar en ese poder superior. Para muchos es Dios. En este segundo paso también puede ser el grupo, también puede ser un padrino en AA que tú digas, bueno, si yo hago todo lo que mi padrino me dice, voy a poder quitarme y librarme de esa obsesión. Entonces yo tengo que ceder, pero no puedo decir que yo no creo, ¿no? No porque tenga ciertas experiencias con Dios lo estigmatice. Por eso este segundo paso no me menciona la palabra Dios, sino solamente me dice un poder superior. Entonces aquí eh, nos dice que primero nos vamos a enfrentar al caso del que no quiere creer, ¿no? El que se describe como rebelde, ¿no? El que obviamente está en contra de todo. Si a mí me dicen, tienes que ir a tu grupo todos los días para ver un cambio en tu manera de vivir, y dice, es que ¿por qué tengo que estar todos los días en el grupo? Si tengo que ir a trabajar, si tengo que estar con mi familia. Recuerda que ya esas decisiones que tú tomaste en el pasado no te llevaron más que a caer en las adicciones, más que a caer en el consumo o caer en tus problemas, y te han mantenido en un hoyo del que no has podido salir. Por eso, esta persona constantemente se va a rebelar constantemente hacia una autoridad. Por eso, si a él le dicen tienes que saltar, va a decir por qué. Y el programa, el segundo paso, me dice, no te pongas a cuestionar, solo hazlo. Nos dice que entran en un estado que lo describe como salvaje. ¿Por qué? Porque somos instintivos. El alcohólico o el enfermo como nosotros, somos instintivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de pensar nuestras reacciones, actuamos instantáneamente. Me dicen algo y en vez de reflexionar lo que me están diciendo, mi cerebro interpreta, defiéndete, grita, haz esto, te dejó la pareja, me voy a ir directamente a tomar. No lo piensas, solamente reaccionas ante la emoción, ante tu instinto. Es como, por ejemplo, los animales salvajes, ¿no? No te vas a ir a acercar a un león o a una pantera salvaje, ¿no? Porque instintivamente la pantera se va a lanzar a morderte, va a activar su mecanismo de defensa y se va a defender. Entonces, prácticamente nosotros llegamos a ser hasta cierto punto así. No tenemos razonamiento y entonces actuamos desde la emoción y desde el instinto. Esta En este punto, la literatura nos dice que la persona siempre ha tenido una filosofía de vida en la que siempre se ha vanagloriado de todo lo que ha hecho. Por ejemplo, es que si yo no hubiese robado tanto, yo no tendría la casa que yo tengo. Es que, si yo no me hubiese hecho esto, yo tomaba, pero yo era responsable en mi trabajo. Yo tomaba, pero era el alma de la fiesta. O yo consumía y no molestaba a nadie. Eso es vanagloriarse, decir que tú hiciste, que tú decidiste, que tú tomaste decisiones. Y vuelvo a repetirte, esas decisiones no te llevaron más que estar en una sala de recuperación o a estar en el hoyo en el que hoy en día te encuentras. Constantemente la persona se ve amenazada porque cree que cuando uno le dice estas palabras, piensa, es que está demeritando todo lo que hice. No, todo lo que hiciste tuvo un objetivo y tuvo un propósito, que era sobrevivir a la vida a la que te tocó vivir. Entonces, tú, por ende, siempre estás constantemente amenazado, ¿no? Por mi familia, por la gente que me rodea, por en donde vivo. Entonces siempre pienso que todo lo que hacen hacia mí son ataques, y eso hace que la persona desconfíe. Por eso este segundo paso me dice, tranquilo, ya la pelea pasó, ya no tienes que pelear, solamente tienes que confiar.
pero no me gusta confiar todavía, porque todavía sigo viviendo en ese pasado. Por eso esta persona que no quiere creer es una persona que constantemente va a encontrar una justificación, un pero o un porqué. Es, por ejemplo, ese perrito de la calle, ¿no? Que lo abandonaron y que quizás le tocó vivir una vida muy fuerte. Entonces, si tú lo vas a querer, o a lo mejor un perrito que lo golpearon siempre, ¿no? Entonces tú te vas a acercar al perrito y el perrito instintivamente, ¿qué va a hacer? Defenderse o va a tener miedo. Entonces, hasta que él no se siente seguro, puede volver a confiar en una persona. Básicamente, esto es así. Y entonces yo tengo que llegar a entender que este es el principio del fin de mi antigua vida, de mi antigua forma de vivir. Yo tengo que empezar a construir algo nuevo a partir de que yo genero un cambio en mi manera de vivir. No puedo constantemente añorar y regresar a un pasado que solamente me trajo sufrimiento, que solamente me trajo infelicidad y que solamente me trajo muchos problemas a mi vida. Por eso hoy tengo que entender que a partir de que yo entro a un programa como este, es ponerle fin a esa vida antigua y empezar a construir una persona nueva. Dice la literatura, al llegar a este punto su padrino se suele reír. Para el recién llegado esto es el colmo, es el principio del fin, y es cierto, es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma, el traje que tienes que poner, el traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos, yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo, él se lo puso y dice que no le apriete en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado, sé que lo que me dices es la verdad. Todos sabemos que AA está lleno de personas que antes pensaban como yo, pero estas circunstancias, ¿cómo quieres que me la tome con calma? Esto es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las tres siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos no son sino sugerencias. En segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Y tercero y último, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. Aquí el segundo paso nos dice que lo tenemos que tomar con calma. Muchas veces yo siempre le digo a mis compañeros de grupo, tenemos una mentalidad precoz. ¿Qué quiere decir mentalidad precoz? Una mentalidad en que todo lo queremos rápido, o sea, todo lo quiero ya. Ya dejé de beber, ya quiero volver a recuperar a mi familia, ya quiero tener a esa persona a mi lado que según yo voy a amar para siempre, ya quiero que mi familia me perdone. Recordemos que en el libro azul de AA, en el capítulo La familia después, dice que años de convivencia con un alcohólico vuelven a la familia personas neuróticas. Entonces aquí me da me dice que yo tengo que tomarlo con calma, que si yo empiezo a confiar y a tener la calma de que algún día voy a tener ese sano juicio, lo voy a conseguir, pero que yo no me desespere, y ese es el motivo por el que muchos AA se van de las agrupaciones y terminan recayendo paulatinamente, porque se desesperan y no encuentran verdaderamente lo que buscan o lo que creen ellos que buscan para ser felices, y entonces se van porque se hartan de esperar. ¿Y qué crees? Paulatinamente terminan recayendo. Entonces, aquí
en la literatura nos da tres puntos básicos. Lo primero que leíamos era que AA no nos exige nada y todo es sugerencia. En AA todo es sugerido. Si yo el día de hoy te digo no tomes, tú puedes tomar ese discernimiento de decir si quieres seguir la sugerencia o no. Si para ti tú quieres seguir bebiendo, sigue bebiendo. Asume las consecuencias que vendrán después. Por eso AA no te exige, solamente te dice, no te dice tienes que dejar de ser alcohólico. Solamente te dice, mira, solo por hoy no tomes, solo por hoy no consumas, solo por hoy no te enojes, no andes de neurótico, solo por hoy no te deprimas, solo por hoy sonríe. Por eso no te exige más y siempre nosotros nos atormentamos pensando en que AA me exige que yo sea perfecto. Más adelante en el sexto paso nos dice la literatura que no, en AA no aspiramos a una perfección absoluta, solamente nos pide que intentemos seguir estos 12 pasos. El segundo punto que nos dice es que no me lo tengo que tragar todo en un instante. Muchas veces pensamos que los 12 pasos son como una lista de cosas que tengo que hacer, ¿no? Como la lista del mandado. Ya tengo las naranjas, ya tengo la leche, ya tengo esto. No. El AA sola nos pide que lo llevemos poco a poco. Dice un axioma que tenemos en el grupo. Poco a poco se va lejos. Entonces, esta parte nos dice, no intentes meterte toda la información de un solo momento. Ve trabajando poco a poco. La confianza es algo que se pierde fácilmente. Una persona puede confiar en mí y si yo hago algo, la persona va a desconfiar para siempre en mí. Ya no va a creer en mí como lo hacía al principio. Entonces, si yo ya perdí la confianza en ese poder superior, hoy para mí volverla a recuperar me va a costar tiempo, me va a costar constancia. Para yo es como el que va al gimnasio a tener el cuerpazo. Es un entrenamiento constante para que veas resultados y no es que ya hoy fui al gimnasio y ya hoy me salió el músculo y el cuerpazo. Es una constancia y un entrenamiento diario. Por eso la literatura me dice que me la tengo que tomar en pequeñas dosis. Y por último, el tercer punto que nos habla aquí es que tengo que tener mi mente verdaderamente abierta. Decimos en los grupos, mente abierta y receptiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no cuestione, dice que no te cuestiones que si fue el primero el huevo o la gallina, porque siempre vas a estar en ese bucle pensando, primero fue el huevo, pero ¿de dónde salió la gallina? Pero ¿de dónde salió el huevo si tuvo que haber una gallina para que lo pusiera? Y voy a estar en un constante bucle que no me va a llevar a nada. Y es así el enfermo dentro del área de recuperación de AA, así es, siempre quiere cuestionar todo. Pero ¿por qué tengo que estar todos los días en mi grupo? ¿Por qué tengo que pasar a tribuna? ¿Por qué tengo que apadrinarme? Padrino, ¿por qué tengo que tomar un servicio? Padrino, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque ya no hay otra opción. Recuerda, es sugerido, si lo quieres hacer adelante y si no lo quieres hacer, no hay ningún problema, compañero. No hay ningún problema. La puerta, decimos nosotros, siempre va a estar abierta. Si tú crees que lo que nosotros como AA te damos no es tus expectativas, te puedes ir y seguir viviendo la vida que has vivido. Pero recuerda que las decisiones y acciones que has tomado en tu vida te llevaron a un hoyo, te llevaron a estar en un problema muy grande, compañero. Dice la literatura. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico, investigar y volver a investigar. Una vez que eché una mirada al programa de AA, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de AA
me dije, no es nada científico, no puedo tragarlo, no me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté, tuve que admitir que AA producía resultados prodigiosos. Resultados, me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era AA quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y a sentir. En ese momento, el segundo paso sutil y gradualmente empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer a un poder superior a mí mismo, pero sin duda ahora tengo esa ciencia para llegar a tenerla. Solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de AA con el mayor entusiasmo posible. Compañero, esta parte de la literatura es muy, muy exacta. ¿Qué tengo que hacer? Dejar de buscar el por qué, porque esto no es científico. Recuerda que la misma literatura se construyó en base a las experiencias de otros compañeros que nos antecedieron. Nosotros no vamos a buscar el hilo rojo, encontrar el hilo rojo dentro del programa, porque este programa ha ayudado a millones de alcohólicos. Porque hoy tú serías la excepción. Por eso me dice aquí que yo tengo que dejar, que tengo que empezar a sentir, tengo que empezar a vivir el programa. Y en el momento en que tú menos te lo pienses o te lo esperes, vas a empezar a volver a recobrar esa confianza que has perdido, esa confianza en ese poder superior. Como dice aquí el compartimiento de la literatura, no podemos fijar ni una ocasión ni un día, o sea, no te podemos decir mañana lo vas a encontrar o dentro de un año o dentro de 2 años, porque tu recuperación va a depender de ti, no va a depender de los compañeros, no va a depender del grupo ni de AA, porque pensamos que AA es muy cuadrado y ya lo hemos visto, AA solamente te pide que dejes de beber, solamente te dice que dejes de sufrir, que dejes de preocuparte, que solamente te des la oportunidad de ver y de sentir, para que puedas empezar a practicar todo el resto del programa. Dice, claro está que esta es la opción de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte que en su búsqueda de la fe, los AA andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro que vas a encontrar uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer en AA si quieres, puedes hacer de AA tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con el alcohol. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos. Incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te van a decir que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Liberados de la obsesión del alcohol, con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegamos a creer que un poder superior, y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Así de simple, compañero. Como decíamos al principio, tu poder superior no te tienes que limitar solamente a Dios. Muchos de nosotros venimos resentidos con Dios. Muchos de nosotros tenemos nuestra fe en Dios fracturada, por eso no podemos obligarte a creer en Dios de la noche a la mañana. Lo decíamos hace rato, poco a poco, con calma. Entonces, si para ti hoy te cuesta decir Dios, pues tu poder superior puede ser el grupo, como dice la literatura. Si tú puedes confiar que a algunos los ha ayudado a pegarse a la agrupación, apégate a una agrupación. Si para ti apegarte a un grupo, no necesariamente de AA, de otra denominación te ha ayudado, pero que ese sea tu poder superior. A fuerza no podemos hacer las cosas solos, tenemos que hacer las cosas con alguien más. Dice, consideramos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe pero que la han perdido.
Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que llenos de autosuficiencia se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirle a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de AA le resulta más difícil a aquellos que han perdido o rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad, ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados. Han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico, incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios, el agnóstico dice que no se puede demostrar y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos AA pueden decirle a esta persona indecisa. Y bien, compañeros, ya hablamos de la persona que no quiere creer, la que está constantemente rebelde. Y aquí la literatura nos aborda otro tipo de personas dentro de este segundo paso, que es las que antes tenían fe, pero que la han perdido. Como decía anteriormente, muchos de nosotros venimos resentidos con la iglesia, con Dios, veníamos sin tener bases de esto, entonces nuestra actitud siempre va a ser la indiferencia. Me voy a sentir como, no lo creo, o sea, como de incredulidad. Nunca voy a creer que Dios, que ese poder superior me va a devolver el sano juicio. Es que ya en un pasado confié y mira a dónde estoy, ¿no? Siempre esa es el conflicto que le genera a este tipo de personas. Entonces empieza a crearse como una persona autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que cree que él solo ha podido salir adelante, pero volvemos a hacer hincapié en esto. Las decisiones que tomaste, compañero, o tú persona que estás escuchando este video, pues no te han llevado a nada. No te han llevado a tener esa vida que tanto has querido. Entonces, ¿por qué te sigues resistiendo? ¿Por qué te sigues creyendo el autosuficiente? Te has llenado de prejuicios en contra de esa religión de la que vienes, te has llenado de prejuicios de la sociedad, te has llenado de prejuicios de alcohólicos anónimos, por eso tu actitud siempre va a ser desafiante hacia Dios, porque le vas a decir, a ver, si yo te sirvo en el grupo, ¿por qué no me has devuelto a mi familia? ¿Por qué si yo he hecho esto no me has quitado esa obsesión por beber? Y esto no es así, compañero, es confianza. Recuerda que es un proceso que va de poco a poco, que va lentamente. Volvemos a recalcarlo, tómalo con calma. Y va a ser un cuento de nunca acabar, por eso dice que la religión te va a decir que podemos demostrar la existencia de Dios. Y el agnóstico te va a decir que no se puede demostrar. Y el ateo te va a decir que ni siquiera existe el concepto de Dios y va a ser un cuento de acabar, pero todo porque seguimos conflictuados y seguimos buscando un porqué. Si tan siquiera nos quitáramos esa palabrita de la cabeza, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solamente sintiéramos y viviéramos, te lo aseguro que podrías estar y recuperar ese sano juicio que es nuestra tranquilidad emocional. Recuerda que la fe es la creencia o confianza en algo o alguien sin necesidad de tener pruebas. Es como, por ejemplo, cuando eras niño, tú creías en Santa Claus y jamás lo habías visto, jamás tenías una prueba de que existía, pero tú como niño dejabas una cartita ilusionado porque tenías confianza de que al día siguiente iba a aparecer el montón de regalos bajo el árbol. La fe es eso, que aunque yo no lo vea y tenga pruebas,
yo confíe que algo o alguien existe sin necesidad de tener pruebas. ¿Qué nos dice la literatura? Si nosotros también nos vimos desviados de la fe en nuestra infancia, nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil. Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una formación religiosa que nos infundió ciertos valores. Todavía estábamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y de, y de decoro nos bastarían. Conforme el éxito material, basado únicamente en estos atributos comunes y corrientes, empezó a llegarnos, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas o con el estado de nuestra alma tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones, la voluntad de triunfar nos salvaría. Pero entonces el alcohol empezó a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar el marcador y no ver ningún tanto a nuestro favor y darnos cuenta de que con un fallo más nos quedaríamos para siempre fuera del juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en AA y tú también puedes hacer lo mismo. Bien, compañero. Este, en esta parte nos dice que nos dice que este paso nos va a infundar varios valores. El primero, el valor de ser honrado. La honradez, recuerda que es ser honesto con nosotros mismos, seguir nuestra filosofía de vida, ¿no? Nos dice que también vamos a ser tolerantes, o sea que vamos a poder vivir sin estar pensando y peleando con la gente o con lo que gira a nuestro alrededor, sino que voy a poder tener esa fuerza de voluntad y ser tolerante. Y también me dice que voy a poder ser justo. Para eso me pide que yo tengo que trabajar con diligencia. Y la diligencia, por ejemplo, aplicada en AA, es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa, esa actitud de hacerlo, de hacer las cosas, ¿no? Hacerlo con diligencia nos lleva a eso, a nosotros, pues hacer las cosas, por ejemplo, este, es mantener esa actitud de trabajar con constancia, con disciplina y compromiso en el programa de recuperación. No solo es querer cambiar, sino hacer lo necesario cada día para mantenernos sobrios y crecer personalmente. En términos simples, la diligencia significa practicar los pasos con honestidad, asistir a las reuniones con regularidad, escuchar y aprender de otros compañeros, aplicar los principios del programa en nuestra vida diaria y ser constantes en el trabajo personal y espiritual. La diligencia es hacer un trabajo de recuperación todos los días, incluso cuando nos cuesta, incluso cuando no queremos, compañeros. Es, esa es la diferencia entre solo entender el programa y vivir el programa. Y el segundo paso nos lleva a vivir el programa, compañero. Por ejemplo, una persona que es diligente en su recuperación busca ayuda cuando la necesita, trabaja los pasos con su padrino, participa en el grupo, perdón, y se esfuerza por cambiar esos hábitos y esos pensamientos arraigados que venía arrastrando del pasado. En AA se dice que la recuperación no es cuestión de perfección, sino de una práctica constante. Constante, compañero. Por eso, la persona anterior, la persona que no quiere creer, siempre está en rebelde, siempre quiere defender lo indefendible. Y esta persona que que esta persona que tenía fe pero que la perdió, constantemente
va a tener actitudes de indiferencia, siempre va a estar desafiante, siempre va a decir, a ver, si existe ese poder superior, entonces que me aparezca una botella aquí, ¿no? O que me ponga 1 millón de pesos en la mano. Y pues el programa no es así. Y nosotros a través de segundo paso, compañeros, es volver a buscar esa fe que perdimos, volver a reconectarnos, porque en algún día fuimos ese niño que ponía una cartita para Santa Claus. Fuimos ese niño que confiaba en mamá y papá, fuimos ese niño que confiaba en la sociedad, pero nuestras circunstancias, las cosas que vivimos, nos hicieron perder esa fe. Por eso en doble A, cuando llegas a doble A, es la voluntad para volver a encontrar esa fe que un día perdiste. Bien, compañeros. Dice, ahora nos enfrentamos con otro tipo de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas, muchos doble A les puede decir, si éramos como tú, nos pasábamos de listos, nos encantaba que la gente nos considerara precoces, nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todo poderoso. El intelecto podría conquistar la naturaleza, ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos. Con solo ponernos a pensar, tendríamos el botín del vencedor. El dios del intelecto desplazó al dios de nuestros antepasados, pero nuevamente don Alcohol tenía otros planes. Nosotros que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volviéramos a considerarlo, moriríamos. Encontramos muchos en doble A que habían pasado como nosotros. Nos ayudaron a desinflarnos hasta llegar a nuestro justo tamaño. Como, co- con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto podrían ser compatibles con tal que siempre antepusiéramos la humildad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú. Bien, compañero, aquí nos dice que es el hombre o la mujer que es autosuficiente, que cree que lo sabe todo, él sabe lo todo. Entonces, esta persona se considera precoz. ¿Por qué precoz? Como lo decía anteriormente, una persona Una persona precoz es una persona que lo quiere ya todo rápido. Es una persona que cree que todo. Cuando dice que alguien es precoz, generalmente se refiere a una persona que desarrolló la enfermedad del alcoholismo o sus problemas por los cuales llegue a un programa de recuperación a una edad muy temprana o en poco tiempo. Por eso en nuestro cuarto y quinto paso, nosotros nos regresamos hasta nuestra niñez, hasta esos comportamientos para encontrar en dónde fue que empecé a tener esta enfermedad, en dónde se detonó.
No es un término que sea oficialmente para el programa, pero que sí se usa en algunos grupos de conversación. Por ejemplo, eh, ¿cuándo se considera una persona precoz? Porque empezó a beber a una edad temprana, porque desarrolló dependencias rápidamente, porque mostró conductas típicas de un alcohólico antes que la mayoría de las personas, o porque su forma de beber se volvió un problema en poco tiempo. A lo mejor lo que le llevó a una persona 40 años, hoy lo estamos viendo con niños o con chavos de 13, 12 años que ya están en un anexo o que ya están en un programa de recuperación. En otras palabras, una persona precoz en contexto de AA es alguien que entró al ciclo de las adicciones antes de lo común o de una forma muy acelerada. También se menciona que a veces para explicar este término que la enfermedad no distingue edad y que algunos alcohólicos progresan más rápido que otros. En AA se enfatizan que cada historia es diferente, pero lo importante es que la recuperación es posible sin importar cuándo comenzó el problema. Por eso esta persona se considera precoz, se considera que gracias a él ya encontró su verdadero objetivo. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿por qué llegaste a un programa de recuperación o por qué estás en la situación en la que estás? Esta persona se infla de orgullo, de querer saberlo, de que él lo hizo todo. El segundo paso me dice que tengo que trabajarlo con humildad, compañero. Y la humildad es aceptar mis errores, que a pesar de que fui el gran inteligente y que fui el gran empresario de la ciudad, aún así tuve problemas con mi manera de beber, tuve problemas con mis emociones, tuve problemas con mi consumo. Y entonces, aquí la literatura me dice que cuando empiezo a entender el concepto de humildad en este segundo paso y antepongo esa humildad a mis conocimientos, al intelecto, a lo que yo creo que debe de ser, entonces solo así voy a empezar a recibir ese don de la fe, que es una fe que obra y que también puedes recibir tú, dice la literatura. O sea que voy a empezar a creer que estos locos, lo que me están diciendo, pues a lo mejor sí tienen razón, ¿no? Dice la literatura. Otro sector de AA dice, estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva la religión. La Biblia nos parecía una sarta de tonterías. Podíamos citarlas versículo por versículo y en la maraña de genealogías perdimos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzable, buena, a veces indudablemente nefasta, pero lo que más nos molestaba era la conducta moral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que se caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus trajes de domingo, cuando nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los pensamientos negativos. Después de unirnos en AA, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes. Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. El fariseísmo, que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás, era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe, pero finalmente al llegar derrotados a AA, cambiamos de parecer. En esta parte, compañeros, y creo que aquí lo que nos habla el segundo paso es querernos comparar. Recordemos que toda la gente está enferma de alguna, en mayor o menor grado. Entonces, quiero compararme a la gente. ¿Por qué me dicen que en AA me van a ayudar si mira hay alcohólicos que siguen bebiendo? Si hay alcohólicos que siguen haciendo sus tonteras dentro de un grupo.
o mira ese padrino me dice que tengo que tranquilizarme y él a cada rato está de, de intolerante. Yo tengo que entender que todos son enfermos, compañero. Que no por las conductas de unos cuantos tengo que cerrarme a que yo pueda cambiar. A lo mejor el programa es para ti y tú ni siquiera te has dado cuenta porque constantemente estás todo intrincado y estás oponiéndote constantemente. Es que mira aquel, mira este, mira el otro y nunca te has ocupado verdaderamente en ti, porque como decía, siempre estoy pensando, es que mira ese se fanatiza, es que mira ese se da los golpes de pecho y sigue lastimando a su familia. Entonces, el programa nos dice que yo tengo que dejar de pensar en todo ese tipo de cosas, solamente tengo que dejarme guiar, solamente tengo que hacer las cosas y verdaderamente vamos a encontrar un camino de los muchos que existen en AA. O sea, yo no puedo tener una actitud, dice aquí el programa, hipócrita, condenando a los demás cuando el problema, recordemos, soy yo. Por eso el programa dice que tu recuperación es egoísta, porque es solamente para ti, compañero. Recuerda que la humildad en Alcohólicos Anónimos es un valor fundamental que implica que tengo que reconocer mis propias limitaciones y debilidades y que tengo que actuar en consecuencia. Esto es un valor opuesto al que es una persona soberbia, o sea, alguien que no acepta sus errores, que siempre quiere defender lo indefendible. Y entonces dicen que nos dimos cuenta que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. Entonces creer significa confiar y no desafiar. Dice nuestra literatura, como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos alcohólicos, así que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismísimo Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido, como niños codiciosos que escriben cartas a los Reyes Magos pidiendo lo imposible. Más a menudo habíamos pasado por una gran calamidad y según nuestra forma de pensar salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. La muchacha con quien queríamos casarnos tenía otras ideas. Rezamos a Dios para que hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos enfermizos o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. Los seres queridos de quien tanto dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en borrachos y le pedimos a Dios que nos salvara. No pasó nada. Esto ya era el colmo. Al diablo con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos AA se nos reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser. No nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. Creer significaba confiar, no desafiar. En AA vimos los frutos de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcoholismo, les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obra bajo todas las circunstancias. Para conseguir esa fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar con toda humildad que esto nos pudiera costar. Y entonces, compañero, dice que en este segundo paso se me mostró que esa rebeldía que yo demuestro constantemente no me va a llevar a ningún lado, porque realmente nunca habíamos querido hacer la voluntad de Dios. Siempre queríamos que ese poder superior nos cumpliera nuestras exigencias. Quiero que mi familia cambie, pero yo no quiero cambiar. Quiero tener un montón de dinero, pero yo no quiero hacer nada. No sé si me explico, pero básicamente esto es lo que nos da aquí. Que tú
vives peleando porque Dios no te ha cumplido, pero porque no te ha cumplido exigencias que tú te has puesto. Porque si tan siquiera tú te dieras cuenta que para poder vivir en paz y para poder vivir y vivir el sano juicio, no necesitas nada, compañero, más que de dejar de preguntarte el por qué y el para qué y solamente vivir tus 24 horas. Entonces, siempre dice la literatura que siempre le dijimos a Dios qué es lo que teníamos que lo que tenía que hacer con nosotros, pero jamás nos preguntamos qué quiere ese poder superior de mí. Y por consiguiente siempre iba a estar desafiándole. Y como dice la literatura y lo decía anteriormente, que confiar, que creer significa confiar, no desafiar, no estar constantemente peleando. Y entonces eso me va a llevar a tener algo bien bonito, compañeros, que es la fe que obra, porque ya es una fe que va a actuar a través de mí, con mis actitudes, con mi cambio de juicios, con mis palabras, con mis acciones que voy haciendo en mi vida diaria. Ya no voy a dejar todo en la teoría, sino ya solo lo voy a vivir. Dice, consideramos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía apesta alcohol, se cree muy devoto, cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas, está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes después de cada uno. No solo vuelve a beber, sino que se comporta peor que la última vez. Valientemente se pone a luchar contra el alcohol, suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no llega. ¿Qué será lo que pasa con esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, el alcohólico que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar de beber es un enigma descorazonador. A la mayoría de AA no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tienes que ver no tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero realmente no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas, pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial. Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la obsesión de beber. Nunca en ningún sentido profundo y significativo habíamos examinado nuestra conciencia y ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado, ni habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa, ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, concédeme mis deseos en vez de hágase tu voluntad. Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la menor comprensión, por lo tanto seguíamos engañándonos a nosotros mismos y en esa consecuencia no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Y bien, compañero, muchas de las veces este es el enigma al que todos nos enfrentamos, el de por qué si yo rezo, ¿por qué no me lo cumple Dios? Porque realmente solamente estás haciéndolo superficialmente, no lo sientes. Y recuerda, este segundo paso me lleva a vivir el programa, me lleva a sentirlo, no solamente a lo de por encimita. Y entonces créeme que cuando hablamos de humildad, realmente tengo que ser humilde, reconocer lo que estoy haciendo mal, reconocer cuáles son esos actos que me han llevado a tener la vida que tengo el día de hoy. Y créeme que si tú empiezas a dejar de tener esas actitudes y empiezas a tener fe, no en cantidad o a rezar 1000 Padres Nuestros o a irte de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe, con que hoy en día, en este momento, tú cierres tus ojos, respires profundamente y reflexiones y digas, hoy quiero dejar esa obsesión, créeme que es cuando Dios va a empezar a actuar en tu vida, te va a tranquilizar, te va a llevar a un estado
al que todos aspiramos, que es el sano juicio. La literatura nos dice que tengo que poner mi casa en orden para que realmente esa obsesión de beber sea expulsada. Tengo que examinar mi conciencia, reparar el daño que me ha causado mi vida antigua. Y entonces dar a otro ser humano sin esperar nada a cambio es lo que me va a hacer a mí empezar a confiar. Porque muchas veces creemos que porque doy 10 pesos, Dios me va a regresar 20 pesos. Porque yo ayudé a un alcohólico, alguien me va a ayudar también. No, solamente haz las cosas sin esperar nada a cambio. Este segundo paso nos pide mucha oración, mucha meditación, compañero. Comprender el amor de Dios al prójimo. Y por último, dice, son muy contados los alcohólicos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que si llegan a darse cuenta de su insensatez, pueden soportarla. Algunos están dispuestos a decir que son bebedores problema, pero no pueden aceptar la sugerencia de que son de hecho enfermos mentales. Un mundo que no distingue entre el bebedor normal y el alcohólico contribuye a que sigan en su ceguera. El sano juicio se define como salud mental. Ningún alcohólico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido los muebles de su casa o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros, tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes. Podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe, y cada reunión de AA es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de la forma de vida con Él. Entonces, compañero, al final del segundo paso nos invita que yo no tengo que no hay una comparativa de alcoholismo o de enfermedades. Hay gente que ha llegado a unos extremos, hay gente que no ha llegado a un extremo, pero yo tengo que considerarme un bebedor problema, porque yo sé que si el alcohol llega a mi vida o los problemas llegan a mi vida se va a volver ingobernable. Ya lo habíamos visto en el primer paso. Entonces yo tengo que confiar, creer, compañeros. Solamente confía que eso va a llegar a algún momento. Entonces, para que nosotros, cuando nos dice recuperar el sano juicio al final de este segundo paso, nos explica que tengo que dejar el ciclo destructivo de la adicción o de las enfermedades emocionales que me han llevado a repetir la misma historia constantemente, y tengo que empezar a tomar decisiones más saludables para que yo pueda recuperar la claridad mental y emocional. El segundo paso, compañeros, nos recuerda algo muy importante. Aunque la adicción nos haya hecho sentir perdidos, la esperanza siempre puede regresar. Compañero, yo siempre invito a todos mis compañeros de grupo que le dediquemos mínimo unos 15 minutos de lectura al día a nuestra literatura de AA, que recuerda que todo lo que hablamos en este video es la perspectiva, y es la perspectiva que nosotros tenemos del programa. Tú puedes tener otra perspectiva. Si tú quieres, coméntalo en nuestra caja de comentarios. Déjanos un comentario para ti, que es el segundo paso, cómo lo has implementado en tu vida, cómo lo has llevado a cabo, qué es para seguir construyendo este tema. Porque recuerden, no se queden con lo que les dicen solo una vez. Investiguen, lean, apadrínense, pongan a chambear a sus padrinos para que puedan encontrar realmente la raíz de sus problemas. Y bueno, sin más, les agradecemos por haberse quedado a escuchar todo este video. Esperamos que haya aportado algo en tu vida. Si te gustó este video, dale like, compártelo, porque nuestro objetivo es llevar el mensaje a esas personas. Hoy en día, las redes sociales son un punto de conversación
en nuestra vida diaria. Entonces, si nosotros el día de hoy podemos llegar a alguien que necesite el programa, para nosotros ese uno va a ser ganancia. Recuerda que puedes buscar ayuda en cualquier grupo, en un grupo de cuarto y quinto paso, fuera de serie, doble A, tradicional, una clínica, un anexo, un grupo de avance como el de nosotros, pero siempre trata de buscar ayuda, porque algo que te voy a, ya para despedir este video es, nosotros no podemos solos. Recuerda seguir todas nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, en todas aparecemos como Cuna de Guerreros Monterrey, también nuestro canal de YouTube. Síguelo, coméntanos, queremos escucharlos y si tienes alguna sugerencia de algún tema que quieras que abordemos, lo ponlo en la caja de comentarios y con mucho gusto lo hablaremos en alguna charla con café. Saludos y felices 24 horas a todos los guerreros y guerreras que nos escuchan.